Ya va a empezar Culturítica. Nuestro tema de hoy, la cultura política democrática en México. Nuestros invitados, Carolina Mónica Gilas, doctora en Ciencias Políticas, académica e investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. José Antonio Crespo Mendoza, doctor en Historia, escritor, historiador y politólogo. También nos va a acompañar Platón, así que no te lo puedes perder, ya vamos a empezar. Los marxistas analizan el comportamiento político a partir de la economía. Gramsci ubica la ideología en la superestructura, mientras que Almond y Verba incorporan los componentes cognitivos, afectivos y evaluativos. Desde tu expertise, ¿cómo defines la cultura política democrática? Creo que antes de pensar en cultura política democrática tenemos que entender qué es en general la cultura política. La cultura política, por supuesto, hay varias teorías, diferentes perspectivas sobre esto, pero en general asumimos que tiene tres componentes, que implica que las personas que conviven en una comunidad política tengan los mismos o muy similares conocimientos sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre el funcionamiento de la política, que tienen cierto conjunto de actitudes y de valores que relacionan con su participación en la vida pública. Y entonces, en el caso de una cultura política democrática, pues estaremos pensando que las personas que pertenecen a la comunidad pues conocen el funcionamiento de las instituciones democráticas, qué hace el legislativo, qué hace el ejecutivo, cuál es la función del poder judicial, cómo se integran esos poderes, cómo funciona el sistema electoral, aunque sea a grandes rasgos, y que tienen también ciertos valores y ciertas actitudes, es decir, respetan a las demás personas, a otras personas, incluso cuando estas son diferentes a ellos mismos, incluso cuando piensan diferente, cuando viven diferente, respetan su pertenencia y su derecho de opinar, de tomar las decisiones, de participar en los procesos políticos, tienen respeto por el Estado de Derecho, es decir, reconocen que esas normas que entre todos estamos adoptando para gobernarnos, pues son las normas conforme a las cuales tenemos que actuar para poder pues, convivir en paz y poder encontrar soluciones a las posibles diferencias que tengamos. Entonces, sería sería reconocer la importancia de la democracia, de ciertos valores, actitudes que debemos tener frente a ella. ¿Cómo describes a la cultura política democrática de las y los mexicanos? Pues mencionaste hace rato en la introducción a Almond y Verba, y pues ellos en su muy famoso libro, criticado por cierto, hablan de que la ciudadanía mexicana o la sociedad mexicana tiene la cultura del tipo parroquial, es decir, que está bastante cerrada. Y yo creo que todavía estamos observando ciertos rasgos de ese tipo de cultura, en el sentido que las y los mexicanos, nos lo enseñan diversas encuestas que se han realizado, tienden a confiar poco en las instituciones y en las personas que no conocen. Es decir, tendemos a relacionarnos y a confiar y a colaborar con las personas en un círculo bastante acotado, círculo familiar, círculo de los conocidos más cercanos, y eso pues tiene implicaciones muy importantes para cómo convivimos políticamente y para cómo articulamos nuestra cultura política, porque esa desconfianza frente a los demás, a los que están de lejos, a los que no conocemos, o en las instituciones, pues dificulta el desarrollo más idóneo, el desarrollo adecuado de estos procesos. Entonces, por un lado tenemos esa problemática, pero por otro lado, en el último informe País 2020, que se elaboró con base en una muy amplia encuesta elaborada acerca de las actitudes y comportamientos políticos de la ciudadanía mexicana, observamos que la ciudadanía mexicana al mismo tiempo sí sabe de cómo funcionan las instituciones, sí tiene bastantes conocimientos sobre la democracia, y lo que observa es que la democracia real en medio de la que vivimos está bastante lejana de una visión, de un ideal democrático
en el cual quisieran vivir. Y eso también tiene ciertas consecuencias muy profundas porque hace que, por ejemplo, la gente decida no participar electoralmente, no involucrarse en los partidos políticos y en ocasiones más bien alejarse de todo lo que tiene que ver con la política. En los estudios del comportamiento político de la ciudadanía, encontramos que la mayoría del electorado mexicano vota más influido por las emociones que por un juicio político. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles consideras que sean las causas y efectos de la mayor influencia de las emociones en la conducta electoral? Bueno, creo que hay que reconocer que no es solo la sociedad mexicana. Creo que las emociones son presentes permanentemente en el ámbito político en todos lados, no solo en México. Y creo que eso pues, obedece a varias causas. La primera es que, y creo que es algo positivo, que la política nos emocione, ¿no? Si la política no nos emocionara, no nos interesara, probablemente no tendríamos interés para participar, no tendríamos interés para debatir, para cuestionar, para convivir en ese ámbito. Y como la política incide en nuestras vidas de manera muy directa y en todos los aspectos de nuestras vidas, o sea, decisiones políticas tienen que ver con la calidad de los servicios públicos que tenemos, tienen que ver con si vivimos en paz, con seguridad o no, tienen que ver con la capacidad o las condiciones que vamos a tener para ejercer nuestros derechos también de diferente naturaleza. Entonces, pues es claro que cuando se trata de decidir sobre eso, nos emocionamos, nos apasionamos alrededor de ello. Imagínense un debate político sin emociones, ¿no? ¿Quién quisiera verlo? ¿A quién le interesaría verlo? Entonces, es creo que algo constante, algo profundamente arraigado en la convivencia humana, pero también es cierto que en los últimos años, en particular con la inmediatez de las redes sociales, de cómo fluye la información, las emociones llegan a veces a nublar los juicios y podemos observar su efecto un tanto negativo cuando minan los valores democráticos de los que hablamos hace rato, es decir, cuando desde las emociones estamos rechazando a las otras personas, a las personas que piensan de manera distinta, que sienten, que opinan de manera distinta, y cuando desde esas emociones les negamos la capacidad, la voz, la legitimidad para ser parte de la comunidad política. Entonces, creo que no todas las emociones tienen que ser malas, creo que sin ellas no podríamos convivir políticamente, pero también hay que ser conscientes de cuándo esas emociones llegan a ser un tanto peligrosas para la convivencia democrática. Estudiosa de la participación política de las mujeres, coméntanos, ¿cuál es el estado de la cultura política democrática de las mujeres mexicanas? Creo que es una pregunta difícil de contestar globalmente porque pues, hay diferencias muy importantes en función de la edad, en función de dónde viven esas mujeres, en función de su situación o sus roles que desarrollan en sus vidas privadas, públicas, laborales. Entonces, en general, ciertamente podemos observar patrones muy similares entre muchas mujeres que podemos observar en la sociedad en general, realmente son parte también de esas expresiones. Pero al mismo tiempo hay ciertos sectores, en particular entre mujeres jóvenes hoy, que son activas, pero quizá públicamente, no necesariamente políticamente. Es decir, tienen muy claras sus demandas, sus causas relacionadas con la igualdad de género, con el ejercicio de los derechos, de la autonomía, en particular la autonomía corporal de las mujeres, de la necesidad de luchar por una vida libre de violencias para todas nosotras, pero quizás no lo hacen tanto a través de las instituciones, o sea, por la vía de los partidos, por la vía electoral, sino que buscan otras expresiones de incidencia política a través de los colectivos, a través de la organización social, a través de las marchas, de las protestas. Creo que esa es como una diferencia particular que podemos encontrar entre las mujeres jóvenes. ¿Qué tanta influencia tiene el feminismo en el comportamiento político de las mujeres? ¿Consideras el feminismo como una subcultura política?
Creo que sobre la primera parte de la pregunta, insuficiente. Me parece que si observamos el comportamiento político, los resultados electorales de los últimos años, más en el contexto de la paridad, pues podemos observar que en realidad el género no es determinante. No es determinante para decidir por quiénes las personas votan. En ese sentido hay una noticia positiva, porque los partidos políticos por muchísimo tiempo decían que la gente no iba a querer a votar por las mujeres, que nunca las iban a elegir y que por eso no las querían postular. Pues lo que vemos que era una mentira, una excusa, porque mientras los partidos políticos postulan a las mujeres en espacios donde tienen oportunidades de victoria por justo dominio partidista, ahí esas mujeres ganan. También estamos viendo que hay dinámicas muy interesantes cuando en las campañas tenemos candidaturas de mujeres y de los varones o solo de las mujeres. Por ejemplo, creo que algo interesante es que cuando solo mujeres son candidatas, a todas las candidatas son mujeres, como que el género otra vez se pierde en el debate, ¿no? Porque pues ya ninguna puede jugar con esa carta de aportar algo nuevo frente a la otra. Y pues lamentablemente si revisamos también de los últimos procesos electorales, los programas de los partidos, la publicidad o las propuestas que han estado articulando sus candidaturas, pues no estamos viendo un gran movimiento a favor de las políticas feministas o las propuestas feministas. Y yo creo que tiene que ver también con el hecho de que la Ciudad de México es un poco distinta del resto del país, pero que a final de cuentas el resto del país quizá no es tan feminista como quisiéramos pensar o como nos gustaría pensar, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido los candidatos, los partidos, finalmente, más que abanderar como demandas muy progresistas, muy de vanguardia, se van a la segura con lo que esperan les va a jalar votos o en su caso no causar daño. Entonces no veo como un patrón que implicara que se vote en función del género de las candidaturas o de las y los votantes, que si las mujeres voten solo por las mujeres y los hombres por los hombres, seguro no es así, los datos evidencian que no es así, pero creo que el feminismo sigue sin estar suficientemente presentes en la conciencia de los partidos políticos, de las personas políticas y quizá también de la mayoría de las personas votantes. ¿Cómo ha influido la paridad política en el comportamiento político de las mujeres que no militan en partidos políticos? ¿Ha incrementado su interés en la participación partidaria? Me parece que en ciertos sectores, pero creo que no es algo como muy presente o muy constante. Como comentamos hace rato, mujeres jóvenes, en general gente joven está bastante desencantada con las instituciones y con la política institucional. Eso incluye a los partidos políticos. La mayoría suele comentar que no se identifica con ninguno, que no encuentra entre la oferta política uno con el que reflejara sus intereses. Y creo que es bastante cierto, porque los intereses son problemas más importantes que hoy señalan las personas jóvenes, por ejemplo, tienen que ver con la agenda medioambiental. Y pues definitivamente la agenda medioambiental pues, no es prioridad en el debate público en México, ni en las propuestas de los partidos políticos mexicanos. Entonces hay como esa distancia, ¿no? Y esa gente pues, definitivamente en su mayoría no es la que está ahora alimentando, buscando militar en los partidos políticos. Entonces creo que en ese sentido hay una crisis muy importante de los partidos políticos en sentido de tener capacidad de mantenerse vinculados con la sociedad y con diferentes segmentos de la sociedad. Tienen algunos sectores con los que tradicionalmente han estado colaborando, hacia quienes tradicionalmente han estado dirigiendo sus políticas públicas, pero se están alejando de manera creo que muy significativa de las personas jóvenes. ¿Qué propones para impulsar la cultura política democrática y la construcción de una ciudadanía crítica y participativa? Creo que pensando en esa idea, en esos tres ejes de que una cultura política democrática requiere de ciertos conocimientos, de ciertas actitudes y de ciertos valores, creo que lo que necesitamos en particular es fortalecer la educación cívica y empezar educación cívica a nivel preescolar.
O sea, eso no es algo que es suficiente hacer por ahí de secundaria o preparatoria, ¿no? Y olvidarse otra vez en la universidad porque todo el mundo ya es mayor de edad. Creo que hay experiencias comparadas muy interesantes que apuestan justo por empezar a generar en particular las actitudes y los valores democráticos entre población muy joven, entre niñas, niños, niñas de 3 años, 5 años, haciéndolos ver de qué manera pueden resolver sus diferencias entre sus pares con quienes conviven, buscando una solución pacífica, buscando un diálogo, buscando establecer las reglas para resolver sus propios conflictos. Yo creo que si logramos enseñar esa manera de respetarse en las diferencias y convivir buscando soluciones pacíficas a los problemas, al nivel muy chiquito, muy pequeño, cuando uno empieza a convivir en la sociedad, y a eso le sumaríamos después una educación más formal, también más enfocada en el conocimiento sobre las instituciones, estructuras, sobre cómo funcionan, podríamos impulsar de manera muy provechosa la cultura democrática. Y creo que es algo que no hay que abandonar. Hay instituciones electorales, el INE en particular, me parece muy atinadamente realiza esos ejercicios de invitar a votar las consultas infantiles y para las personas adolescentes, a la par con las elecciones en las que sí votamos las personas mayores de 18, creo que eso es fundamental. Y creo que también fundamental es hablar sobre la política también en casa, ¿no? Desestigmatizar el hecho de que estemos en desacuerdo. Estar en desacuerdo no es nada malo, al contrario, es de lo más natural en el mundo. Somos tan diversos como personas, tenemos posturas, opiniones, perspectivas tan ricas, tan diferentes, tan heterogéneas. Intereses también los tenemos distintos y es normal que estos van a chocar en algunos momentos. Entonces necesitamos reconocer que esa es la normalidad de una sociedad plural y que discutir sobre eso, estar en desacuerdo, incluso cuando no sabemos resolver esas diferencias, no es nada malo, es algo cotidiano. Entonces, también desmitificarlo en la familia, entre amigos, entre los grupos cercanos, y conmigo ha funcionado muy bien llevar a votar. Mis papás siempre votaban y siempre me llevaban a acompañarles. Y era como un momento muy especial. Yo pedía, ¿puedo ayudarte a marcar la boleta? Dime dónde pongo el tachecito. O sea, me sentía muy especial si me permitían hacer eso y después doblar la boleta y ponerla en una urna. Creo que también esas experiencias pueden ser significativas y pueden generar incluso cierta costumbre o darle cierta importancia simbólica al mero hecho de participar, en este caso electoralmente. Pues por lo último, quisiera felicitarles por esta nueva serie. Me parece que han tenido muy interesantes invitadas e invitados con aportaciones que vale la pena escuchar, así que invito a quienes no los han escuchado previamente a que lo hagan. Todo está disponible en línea. Y yo por mi parte, pues quisiera despedirme diciendo que la cultura democrática es algo que construimos cada día. Es algo que no está solo vinculado con la parte formal, con la parte institucional, con la escuela o con las elecciones, sino tiene que ver con cómo vemos a otras personas, cómo vemos a nuestras instituciones y cómo vemos a nuestro Estado y qué actitudes estamos tomando frente a esto. Entonces, creo que podemos todas, todos contribuir todos los días a fortalecer nuestra cultura democrática, reconociéndonos y respetándonos en las diferencias, aprendiendo a convivir y a dialogar y a aceptarnos a pesar de todas las diferencias que podemos encontrar entre nosotros. En eso está la belleza de una sociedad plural, de eso estoy convencida. Hola, Platón. Aquí sí dan catering. Con confianza, Platón, agarra lo que quieras. ¿No me lo van a cobrar? No, hombre, el catering es para los invitados, aquí no se cobra. Me hubieras dicho, yo de maje pidiendo grabar fuera del set. Bueno, ¿y cuál es el motivo de tu visita al set? Pues fíjate que vengo a darles un anuncio muy importante. Un poco de polvo.
Ah, caray, qué chido, aquí te tratan como rey. ¿Desea café, agua, algo de comer? Gracias, agua. ¿Listos? Vamos grabando. ¿Listo, Platón? ¿Listo? Vamos en 3, 2. Hola, soy Platón y soy filósofo y vine a este programa a darles un importante anuncio. ¿Un anuncio? Quiero anunciar mi intención de contender por la presidencia de la República. ¿Contendrás por la alianza opositora del régimen actual? Of course, my friend. ¿Y qué partido te propondrá en las internas de la alianza? El líder nacional del PRD, dicho sea de paso, íntimo amigo mío, dijo que las candidaturas habrán de definirse de la mano de la sociedad y no de acuerdos entre direcciones de partidos. Así que me voy a proponer como candidato ciudadano. ¿Consideras que podrás conseguir el 1.000.000 de firmas que propone el líder del PAN para ser considerado precandidato? El panista se está manchando con la cantidad de firmas. Con 1.000.000 alcanzaría para proponerme como candidato independiente. ¿Por qué consideras que tú deberías ser el candidato presidencial de la oposición? Si se quiere ganar al candidato o a la candidata de la continuidad actual, se requiere un candidato presidencial ciudadano de oposición y sabio como yo. Pero tú no cabes en la alianza de oposición. Ellos creen en la democracia y en el Estado de Derecho. Confieso que he comprobado que no existen políticos virtuosos, que una cosa es la que dicen en campaña y otra la que hacen ya conquistando el poder. Por lo que he llegado a la conclusión, ahora de viejo, que es necesario que los hombres se den leyes y que vivan conforme a las leyes, o en nada se diferenciarán de las bestias más salvajes. ¿Qué te motivó a considerar la necesidad de la existencia de un Estado de Derecho para el buen gobierno? Ver los programas de Culturítica, ver a los gobernantes y legisladores de hoy, que cuando eran de oposición cuestionaban el autoritarismo y ahora lo practican y hasta lo justifican. Por ello se requiere que los gobiernos rindan cuentas y que existan contrapesos. Y eso solo lo pueden hacer los organismos autónomos, las leyes y la independencia del Ejecutivo de los poderes legislativo y judicial. Así es, Platón para presidente, Platón para presidente. Soy José Antonio Crespo, soy analista político e historiador. Como historiador, ¿nos puedes comentar brevemente el desarrollo de la cultura política democrática en México durante el Priato? Sí, en realidad heredamos una cultura política muy poco democrática y yo lo atribuyo eso a la experiencia de la conquista y del virreinato, porque en realidad se generó una estructura muy vertical, muy represiva, muy clasista, muy racista. O sea, sí es cierto que tenemos eso en México y en toda América Latina, que tenemos una historia muy parecida, muy autoritaria, es decir, desde arriba se mandaban las órdenes hacia abajo sin mayor participación democrática de los ciudadanos. Recordemos esa frase muy típica de que lo que los súbditos tienen que hacer, ni siquiera eran ciudadanos, es callar y obedecer. Entonces, 300 años nos rebasan los 200 años de independencia y eso ha permeado mucho o permeó en nuestra cultura, que en realidad se ha mostrado como muy poco democrática. Decía Iturbide cuando le preguntó el que fue embajador Polk, James Polk, le dijo: oiga, señor Iturbide, ¿por qué no adoptan la democracia en México? Y él dijo: pues es que no va a funcionar aquí, tenemos una tradición autoritaria, vertical, patrimonialista. Yo no creo que no podamos superar eso, pero sí creo que efectivamente nuestra cultura ha sido poco democrática. Los pocos intentos que hemos tenido con la democracia han fracasado. En realidad, este último de 30 años es el que mejor hemos tenido, en lo que más hemos logrado en toda nuestra historia de los diferentes intentos democráticos que fracasaron muy pronto. Y sin embargo, estamos viendo hoy otra vez el resurgimiento de una buena parte de la ciudadanía que no le importa la democracia, que puede avalar de alguna manera medidas antidemocráticas. Por lo tanto, bueno, yo creo que estamos divididos. Un amplio sector que sí valora la democracia y lucha por la democracia, y un amplio sector muy amplio, muy grande también, que no le importa la democracia. ¿Cómo influyó en la cultura política democrática de las y los mexicanos la decisión del neocardenismo del PRI, la imposición fraudulenta de Salinas de Gortari y la fundación del PRD? Bueno, lo que pasa es que en todas partes también los regímenes autoritarios llegan a cansar a la gente,
llegan a desprestigiarse, a perder legitimidad, y entonces viene una reacción de los ciudadanos que podría parecer democrática porque vas en contra de un régimen autoritario, pero puede ser confuso porque no necesariamente es una reacción democrática, simplemente es una reacción en contra de un cierto tipo de régimen, ¿sí?, que busca cambios, que busca quitar a quienes están en el poder, pero muchas veces eso deriva en otro tipo de autoritarismo. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, la revolución, podría uno decir, pues traía la bandera democrática, ¿no? La revolución contra Porfirio Díaz, cuando ya estaban hartos de ese régimen. Viene un intento democrático con Madero que dura 13 meses y se viene para abajo. Y luego se erige otro tipo de autoritarismo, que fue el régimen del PRI. Entonces uno podría preguntar, ¿y dónde quedó la democracia que presuntamente derrocó a Porfirio Díaz? Pues es que no era democracia, era una simple reacción en contra ya de un tirano o de una dictadura que ya te cansó. Eso es lo que pudo haber pasado con el régimen priista en 88, 89. Muchos sectores decían, queremos otra cosa, ¿sí? Pero, y eso impulsa un régimen democrático. Pero cuando llega otro nuevo autoritarismo con un color distinto y aparentemente con un programa diferente, pues mucha gente lo apoya sin importar los valores democráticos. Entonces es distinto, diría yo, una reacción ante un régimen autoritario que ya se agotó a que realmente haya habido una transformación profunda en la cultura que haga que se valoren los instrumentos y la arquitectura democrática en sí misma. Eso es lo que no necesariamente estamos viendo. Sí en algunos sectores, sobre todo de clase media, pero no en toda la población necesariamente. ¿Qué componentes cognitivos, afectivos y evaluativos han influido en la cultura política democrática del electorado mexicano para las alternancias presidenciales del año 2000 a la fecha? ¿Considera que la alternancia presidencial forma parte de la ya cultura política democrática mexicana? En muchos casos sí, mucha de la gente que votó por López Obrador, por Fox primero y López Obrador en el 18, sí estaba buscando justamente un cambio de gobierno, un cambio de régimen también, que podría tener un fuerte componente democrático. Pero también hay mucho de esta reacción que decíamos, ¿no? Un voto de castigo para decir, estos ya nos fastidiaron, vamos a quitarlos. Pero eso no implica que necesariamente quieres construir una democracia, simplemente quieres quitar a los que están. Es el voto de castigo. Mucha de la gente que votó por Fox sí quería ya una alternancia, e incluso un voto útil de la izquierda, que fue aproximadamente de un 7%. Pero después a lo mejor ya no les importa la democracia como tal, simplemente dijeron, estábamos fastidiados del PRI, cambiamos, ¿sí? Pero si llega un gobierno que nos gusta mucho, con el que coincidimos ideológicamente, y ese gobierno desde el poder empieza a desmantelar la democracia, pues no nos preocupa mucho. Es decir, es mucho esta cultura en la que cuando la gente o los partidos están en la oposición, buscan la democracia porque la democracia les conviene, porque te abre puertas, porque te respeta ciertos derechos. Pero esos mismos partidos, eso es histórico en todas partes del mundo, cuando llegan al poder, la democracia les estorba. Entonces, si pueden, empiezan a desmantelar la democracia para que ya nadie de los opositores llegue. Yo, mientras estuve en la oposición, abro la democracia para yo poder llegar al poder por vía pacífica y electoral. Pero una vez ahí, la democracia me empieza a estorbar. Entonces, sí puedo, que no siempre se puede, empiezo a desmantelar la democracia. Eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo describe la cultura política democrática de las y los mexicanos en la actualidad? Pues yo creo que, como decía yo, no se puede generalizar. Hay muchos sectores que genuina y auténticamente han adoptado la democracia como un valor en sí mismo, como un fin en sí mismo. Están entendiendo que la democracia, al margen de cualquier partido que gobierne, es un freno para que ese partido, el que sea, no se trata de que este partido es malo y estos son buenos. No, la democracia no parte de eso. La democracia dice, cualquier partido que llegue, de izquierda, centro, derecha, etcétera, puede abusar del poder si cuenta con exceso de poder.
Entonces, el valor democrático consiste en limitar ese poder para que aunque quiera no pueda abusar de él, y si trata de abusar de él, ahí están el resto del poder dividido en otras instituciones. Hay los contrapesos, de tal manera que aunque llegue un personaje o un partido que diga, a mí ya desde el poder no me importa la democracia, yo voy a abusar del poder. ¿Qué crees? No puedes, porque no tienes todo el poder y porque los que sí tienen el resto del poder te pueden frenar, te pueden detener tus arbitrariedades, tus malas decisiones, tus abusos de poder. Y eventualmente en una democracia muy funcional incluso te pueden remover del poder, aún antes de que hayas concluido tu mandato. Entonces eso es lo que ayuda a que cualquier partido que llegue, que todos eventualmente tienen propensión a abusar del poder, si tienen mucho poder y no hay mecanismos de contrapesos, de vigilancia mutua, de división de poderes, van a incurrir en abuso de poder. Entonces la salida no está en cuál partido. No hay partidos buenos y partidos malos. No hay líderes providenciales y honestos y virtuosos. Eso no existe, eso es una fantasía. Lo que hay es, lo que tenemos a la mano es un sistema democrático que en la medida de lo posible, que no es al 100%, porque no es una utopía, reduzca los márgenes de abuso de poder e incluso eventualmente pueda sancionar, castigar a quien abusa excesivamente de poder e incluso removerlo del poder antes de que termine. Esa es la democracia funcional. No tenemos otra cosa. ¿Cómo influirá el nivel de cultura política democrática del electorado mexicano en el voto por la continuidad o el cambio del actual presidencialismo populista y autoritario? Bueno, para quienes tienen un sentido más democrático en México, desde luego están viendo que la democracia que hemos construido en 30 años está en riesgo. Incluso mucha gente que comparte ideológicamente el programa de López Obrador y de Morena. Pero lo que no les ha gustado es el estilo arbitrario, el estilo más bien autoritario, el estilo populista de gobierno que contradice los valores democráticos, que contradice los principios democráticos, que incluso han visto que con el poder del que dispone el actual presidente está tratando de mermar las instituciones democráticas. Con algunas ya los logró, con otras claramente lo está intentando. Entonces, esas personas, aunque sean afines ideológicamente a la izquierda, pero son demócratas, genuinos. Entonces, dicen, aunque el partido que está gobernando es afín conmigo a la democracia, perdón, a la izquierda, a mi ideología, no estoy de acuerdo en que desmantele la democracia. Es decir, ahí se nota que esas personas sí tienen un valor democrático en sí mismo, porque aunque coincidan ideológicamente con el partido en el gobierno, rechazan el autoritarismo. En cambio, otras personas dicen, si el partido que está gobernando es afín a mí, no me importa la democracia. Lo mismo pasa con grupos de derecha, que aceptan la merma democrática, aceptan prácticas autoritarias, si quien gobierna coincide con ellos ideológicamente. O sea, hay antidemócratas, por decirlo así, en la derecha y en la izquierda. Y hay demócratas en la derecha y en la izquierda que ponen a la democracia como un valor por encima de su propia ideología. Antes que la ideología de derecha o izquierda, lo que vale para esas personas es el régimen democrático. Y esos son los que van a defender o intentar defender la supervivencia de la democracia en México en el 2024. Sean de izquierda, de centro o de derecha, porque están valorando la democracia por encima de cualquier ideología. ¿Cómo calificas el desempeño de los partidos políticos y el INE en la promoción de la cultura política democrática? Pues muy a medias, porque efectivamente los partidos son muy demócratas, lo vuelvo a repetir, cuando son oposición, y de pronto cuando llegan al poder empiezan a mostrar antidemocracia. Y lo hemos visto con todos, ¿no? Es decir, el PRI no se diga, nació en un régimen antidemocrático, de una revolución, se comportó durante 70 años como muy antidemocrático, y solo hasta que se le fue terminando la legitimidad, entonces no le quedó más remedio que ir abriendo. No tanto por convicción democrática, sino por necesidad. Dijeron, si no abro el sistema político, me voy a caer completito.
a menos que dé un golpe de Estado, pero las condiciones no eran propicias para un golpe de Estado. ¿Qué puedo hacer para sobrevivir y recuperar algo de legitimidad de la que ya perdí? Abrir el sistema, arriesgarme, participar, puedo perder, ni modo, puedo recuperar el poder, pues entonces sigo con eso. Pero no es que fuera muy democrático. El PAN, que siempre enarboló la bandera democrática, al llegar al poder empezó también a incurrir en algunas de las prácticas que condenó en el PRI. No de manera tan brutal, pero sí, algunas cosas. Empezó a incurrir en aquello que condenaban los priistas: corrupción, impunidad, uso político de la ley, prácticas electorales no precisamente limpias. Entonces tampoco respetó cabalmente sus banderas democráticas. Con el PRD, mientras gobernó también en algunos estados y en la capital, pues igual llegó con una bandera democrática y en muchos casos no se comportó democráticamente. Y con Morena, que es una mezcla de el PRD, que de ahí surge formalmente, pero que ha recibido una buena cantidad de priistas y algunos panistas, pocos, pero también, pues ya en el poder, clara y absolutamente está despreciando todo lo que abanderó como democracia, todo lo que propagó, ¿sí?, como valores democráticos, lo está tirando a la basura, pero además de manera muy burda, además de manera muy cínica, ni siquiera tratando un poco de guardar las formas. No, claramente está tirando todo eso a la basura e incurriendo exactamente en lo que condenó durante varios años en el régimen priista autoritario. ¿Qué propone para impulsar la cultura política democrática de la ciudadanía mexicana y la construcción de una ciudadanía crítica y participativa? Pues la práctica misma, cuando la gente se da cuenta de que la democracia sí puede tener ciertos beneficios, que creo que en eso algo hemos avanzado, es decir, oye, no es lo mismo poder hablar lo que quieras que antes, que era la censura. No es lo mismo que ahorita te respeten ciertos derechos individuales que antes no te los respetaban. Claro, muchos jóvenes no contrastan, entonces esto les parece como que es normal, y entonces no valoran cabalmente lo que hemos avanzado en la democracia. Pero aún así, si eventualmente ven perder algunos de esos derechos, entonces dirán, oye, no, pues mejor hay que recuperar la democracia, ¿no? Pero sí creo que se puede ir fomentando la cultura democrática. No es de un día para otro, ningún país ha sido de un día para otro. Se tiene que ir cultivando a base de prácticas democráticas y donde se puedan percibir los avances, por ejemplo, en derechos humanos, en donde efectivamente muchos de los derechos de los individuos frente a abusos del Estado, tú veas que hay alguien que te protege, que voltea a verte, que te defiende, pues entonces dices, oye, pues esto yo lo valoro, porque antes simplemente nadie se fijaba en los abusos del Estado hacia mí. Y yo creo que la educación cuenta muchísimo para ir fomentando también, explicando a la gente los valores de la democracia, no predicando como si fuera un dogma, sino explicando por qué la democracia le beneficia a los ciudadanos de a pie. Le puede beneficiar a un partido en cierto momento y en otro no, pero a todos los ciudadanos que no somos parte ni del Estado ni de los partidos, claro que nos beneficia porque es nuestra mayor cobertura, la mayor defensa de nuestros derechos económicos, sociales, individuales, de derechos humanos, de libertad para votar por quien tú quieras y que cuente tu voto. Entonces lo que se tiene que hacer es fomentar y divulgar y explicar a los ciudadanos cuál es el beneficio para ellos como ciudadanos, al margen de sus ideologías, del régimen democrático. Eso tendría que venir desde la educación. Y me parece a mí que la educación ha fallado mucho en eso porque no explica bien a bien los beneficios de la democracia. Bueno, la conclusión que yo diría de esto que hemos platicado es que estos 30 años, desde el 90 hasta el 18, y bueno, todavía en estas fechas, es el mayor esfuerzo, el más exitoso que hemos tenido en nuestra historia para democratizar a nuestro régimen político y el más prolongado, porque tuvimos algunos intentos que duraban muy poquito, y de hecho, por ejemplo, el año 2000 fue la primera alternancia pacífica de un poder a otro, pero por la vía pacífica y legal, que tuvimos en toda nuestra historia. Eso no lo habíamos tenido, lo habían tenido muchos países latinoamericanos incluso, pero nosotros no.
Entonces, eso es un reflejo de que efectivamente nuestro proceso democrático reciente es el más exitoso que hemos tenido, pero está en riesgo. ¿Por qué? Porque siempre surgirán personajes, grupos, partidos, gente muy oportunista que a la mera hora, si le das a escoger entre un cargo importante, entre salarios y beneficios y la democracia como tal, está dispuesta a tirar la democracia con tal de buscar sus propios intereses particulares. Eso siempre ocurre. Por eso es muy importante fortalecer la democracia, porque entonces, aunque esas personas lleguen eventualmente a cargos importantes o al propio poder presidencial, si la democracia ya está muy sólida y muy fuerte, no pueden tirarla. Eso es lo que ocurre ya en las democracias muy antiguas, muy sólidas, pero nosotros estamos apenas construyéndola. O sea, vamos bien, pero ya estamos ahorita en una situación de riesgo donde se nos podría venir para abajo una vez más este intento democrático que, repito, el mayor, el más importante y el más prolongado de nuestra historia, pero no está blindado ante los embates de demagogos, de oportunistas, que están en todos los partidos, pero cuando les das a uno mucha fuerza, puede utilizar esa fuerza para desmantelar la democracia, y ese es el intento que estamos viendo hoy, que habrá que defender para aquellos que valoran la democracia por sí misma, al margen de si tu partido o no, o tu ideología están en el poder. Son esas personas las que tenemos que salir a defender la democracia. ¿Cómo? Con una nueva alternancia para que se vayan equilibrando los distintos partidos.